Hola, muy buenas a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy Levi Josué y bienvenidos una vez más a mi canal. Feliz Año Nuevo Bíblico a todos. Eh, Hoy les traigo un vídeo sobre lo que es el Año Nuevo Bíblico. Pero antes me gustaría primero que puedas suscribirte a mi canal si no te has suscrito, puedas compartir este vídeo con otros y así me ayudes a que otros conozcan sobre este Año Nuevo Bíblico y a poder de esa manera difundir esta información tan valiosa para nosotros los hijos del Señor. Y además, por favor, dale like a este vídeo para que de esa manera también pues el algoritmo de YouTube me ayude a reproducirlo, ¿no? Y también déjame comentarios si necesitas saber un poco más, tienes dudas, pues déjamelo saber por acá. Pero también pues si no te gustó, pues déjame un dislike, pero déjame saber por qué no te gustó. Ok, sin más preámbulo, vamos allá y vamos a comenzar a hablar de lo que es el Año Nuevo Bíblico. ¿Pero qué es esto? Bueno, el día de hoy, domingo 3 de abril, a la caída del sol, se vio la luna renovada en el cielo de Jerusalén. Yo también la he visto acá en la ciudad de Madrid. Y pudimos constatar que de esa manera se confirma el inicio del año bíblico del Señor. Ahora, pero, ¿qué es esto de luna renovada? Año nuevo bíblico, se confirma la caída del sol. Bueno, todo eso tiene su explicación bíblica y lo vamos a descubrir acá, ¿no? Porque todo, pues, nos basamos en la palabra del Señor. Ahora, quería también un poco aclararles la diferencia entre el calendario bíblico del Señor y lo que es el calendario judío. El calendario judío, que es el calendario Gilel 2, es un calendario matemático el cual realmente ha sido calculado sobre bases matemáticas, pero no es el verdadero año que el Señor establece en las Escrituras a través del cual digamos, se establecen todas las fiestas y convocaciones del Señor en la palabra. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver los pasajes en los cuales nosotros podemos basarnos para explicar toda esta información del Año Nuevo Bíblico del Señor. Vamos a Éxodo 12 y podemos leer lo siguiente. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será por principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Y bueno, vamos a hacer un poco de contexto porque esto sucede cuando el pueblo del Señor, Israel, está en la tierra de Egipto como esclavo y el Señor viene creando una serie de sucesos llamados las plagas y finalmente el Señor tiene planeado, ¿sí? Un plan de fuga, valga la redundancia, para que Israel pueda escapar de las garras de Faraón. Y el Señor les dice, antes de crear este plan, el Señor les dice que a partir de ese día que le habló el Señor a ellos, se va a comenzar a contar el primer día del primer mes del año, el año que Él va a establecer para con ellos. Y ese año, pues, o mejor dicho, ese día y ese mes le sería por cabeza del resto de los meses del año. Entonces, ahora, ¿cómo se establece el día o el inicio de ese día en ese calendario del Señor? Pues nosotros nos guiamos por la misma palabra que en Génesis 1:14 nos dice así, y ya lo vamos a ver. Dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. Aquí es donde ustedes se dan cuenta, podemos ver, que el Señor crea todas las lumbreras para poder de esa manera convocar al hombre, ¿sí? A ciertas estaciones. ¿Pero qué estaciones? Bueno, aunque en la Reina Valera fue traducido como estaciones que dan a entender primavera, otoño, invierno y verano, realmente en el hebreo la palabra de la cual tradujeron estaciones es la palabra moed, ¿sí? Que en plural es moedín o moadín. Y esto significa fechas convocadas o convocaciones establecidas o fiestas establecidas, son sinónimos, ¿no? ¿Y qué fiestas, qué fechas convocadas o qué estaciones y fiestas establecidas para con el Eterno? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Y la primera, ¿sí?
es la fiesta que el Señor a partir de ese día le dice a Israel que iba a celebrar. A partir de ese primer día del año, les dice que iban a contar los días para que pudieran llegar a la celebración de la Pascua el 14º día de ese mes, el mes de la Aviv, ¿sí? Vamos a leer ahora en Éxodo 12, del 3 al 11. Y miren cómo dice así: habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas, dice, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Bueno, fíjense que aquí el Señor les da al pueblo de Israel la primera, le da al pueblo de Israel la primera convocación o la primera moed o moedín o la primera fecha establecida para reunirse con el Señor, y eso es la Pascua del Señor. Y lo importante de cuando inicia el año es porque el Señor les iba a enseñar a ellos a contar los días para poder llegar a cada una de estas celebraciones. Si les dice, en principio les dice, a partir de hoy te será el primer día del primer mes del año. Y luego contaréis 10 días y en ese décimo día seleccionaréis un cordero o una cabra macho de un año. ¿Para qué? Para poder de esa manera el día 14 sacrificarlo al Señor y luego comerlo al atardecer, a la caída del sol, el día 15, con panes sin levaduras y hierbas amargas. Bueno, esto es lo que, digamos, engloba lo que fue la Pascua del Señor cuando los hebreos salieron de Egipto. Que por cierto, el Señor pasa por la casa de cada uno de ellos y aunque en español se nos dijo que pasó de ellos, realmente Él no pasó de ellos, Él pasó a ellos. La Pascua significa, o el Pesach, que es la palabra en hebreo realmente, significa pasar a través de o pasar por encima de. Y eso era que ese sacrificio se hacía en el umbral. Pero bueno, no vamos a ahondar mucho en la Pascua porque estamos hablando del calendario del Señor. Sin embargo, más adelante vamos a subir un vídeo hablando todos los detalles de la Pascua para que la puedas aprender. Entonces, continuando con el calendario del Señor, ¿cómo sabemos que empiezan el día, verdad? Y que empieza y qué parte del año comienza este día número 1 del año, ¿sí? Bueno, para ello vamos a leer a Génesis 1:5 y nos vamos a dar cuenta que el Señor dice así. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjate que aquí el Señor comienza a llamar el orden de los días que Él creó. Génesis 1:8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Otro ejemplo, Génesis 1:13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea que el Señor tiene un orden para los días
Y no es el que nosotros tenemos en nuestro calendario gregoriano, el calendario mayormente usado a nivel mundial, que nuestros días comienzan a las 12 de la noche, ¿sí? Con las 0 horas. Este, sin embargo, para el calendario hebreo que se basa en el calendario del Señor, el que él dio en Génesis, comienzan con la caída del sol. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana del día uno, fue la tarde y la mañana del día 2, etcétera. Entonces, ya habiendo tenido esto claro, que los días para ellos comienzan a la caída del sol, entonces vamos a identificar cuál es el día que da inicio al mes, ¿sí? O a cada mes. El calendario del Señor, de los hebreos, el que él entregó a los hebreos, de hecho, vale acotar que es el único calendario que él entregó a los hombres, ¿sí? Ningún otro calendario ha sido entregado por el Señor. Es un calendario lunisolar. Eso quiere decir que se depende de la luna, de la observación lunar, para poder declarar los inicios de meses y del sol para poder ver las estaciones del año, ¿no? Este, este calendario lunar, de hecho, la palabra luna en hebreo es Hadash o Hodesh, que significa mes también, ¿sí? La palabra mes está relacionado con la palabra luna, ¿no? Eh, este día era declarado el primer día de mes cuando salía la primera astilla de la luna. Nosotros en nuestro calendario llamamos luna nueva a lo que es la luna totalmente oscura. Sin embargo, en el calendario del Señor, la luna nueva o la luna renovada es la primera astilla de la luna que puede ser visible a simple vista sin necesidad de ningún artefacto creado por el hombre. Y de esa manera, pues, la manera en que se declaraba el primer mes del año era que a la caída del sol, si habían testigos que veían estas pequeñas astillas de la luna, ellos emprendían un viaje a Jerusalén, donde en el Sanedrín, al amanecer del día, ¿sí? Para nosotros, día siguiente, por supuesto, al amanecer del día, eran convocados estos testigos y el Sanedrín elegía a dos testigos que pudieran concordar sus testimonios, en el cual uno decía, yo vi la luna a tantos grados sobre tal parte del cielo, y si concordaban con el otro que llamaban, y a cada uno lo llamaban de manera independiente, en secreto, entonces ellos podían constatar que efectivamente era un testimonio verídico y declaraban ese día el inicio del año, o lo que llamamos en hebreo Rosh Hodesh, ¿sí? Entonces, se declaraba el inicio del año, no, el inicio del mes, ¿sí? Entonces, esos declaraba el inicio de cada mes, así lo hacían cada mes durante los 12 meses del año, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mes que inicia el año? Pues viene dado no solamente por la luna y por la temporada del sol, sino también por lo que es el producto agrícola de la cebada, ¿no? Que es la maduración de la cebada, el fruto de la cebada. Esa, esa cebada tenía que estar en una etapa de maduración llamada Aviv. De hecho, por cierto, la palabra Aviv es el nombre que se le pone a ese mes primero del año, y además es una palabra usada para primavera, ¿sí? Usada para primavera o para también decir cómo estaba el punto de maduración de la cebada. Se decía que estaba en el punto Aviv, ¿sí? O en la etapa Aviv. Cuando esa cebada estaba ya madura, para poder cosecharla, para poder ser cosechada, entonces ellos miraban al cielo, observaban cuándo salía la primera astilla de la luna, y de esa manera se declaraba el primer mes del año. ¿Por qué esto es necesario e importante? Porque en las fiestas del Señor, después de la Pascua, ¿sí? El primer día de la semana que cae en esa semana de Pascua, ¿sí? El sumo sacerdote tenía que tomar la cosecha de la gavilla, o tomar la gavilla de las cosechas, mejor dicho, de la cebada, de los primeros frutos de la cebada, para poder mecerla frente al Señor y ofrecerla al Señor, ¿no? Entonces, por supuesto, si la cebada no estaba en un punto de maduración para ser cosechada, no se podía dar esta fiesta. Por lo tanto,
Realmente no era que no se podía dar la fiesta, era que no estaban en el punto en el que el año ya había empezado. Cuando ya habían pasado 12 meses y llegaban al día 29 o 30 del doceavo mes, para poder declarar el primer mes del año, vuelvo y repito, ellos observaban la cebada y de esa manera confirmaban observando la luna. Sin embargo, los años donde la cebada todavía no estaba en el punto de maduración Aviv y todavía le faltaba muchísimo tiempo, entonces ellos de esa manera identificaban que todavía no era el inicio del año. Por lo tanto, por más que se observaba la primera astilla de la luna, ese mes era declarado como el mes 13. ¿Sí? El mes 13 del año. Y sí, no estoy loco, los años del calendario del Señor pueden tener, algunos años pueden tener un mes treceavo, ¿sí? Y este mes treceavo es, es como decir para nosotros en el calendario gregoriano los años que son bisiestos, porque para ellos todos los días, todos los meses, perdón, tenían 30 días, 29 o 30 días, dependiendo de la luna, ¿sí? Sin embargo, este, para nosotros, o sea, si tú cuentas eso, te da claramente 360 días en el año del calendario bíblico. Sin embargo, para nosotros los años tienen 365 días. Por lo tanto, esos días de sobra eran los días que al final se acumulaban y cada aproximadamente 3 o 4 años era que se añadía un año más, un mes más, ¿verdad? Un mes treceavo al año, pero era determinado porque todavía el punto de maduración de la cebada no estaba listo para ser cosechado y eso les daba a ellos el punto donde poder identificar el inicio del año. Ok, eh, quería leerles también, ¿sí? Otro pasaje para poder identificar lo que es esa Pascua del Señor y la vamos a ver en Levíticos 23, capítulo 4, que dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las Pascuas convocaréis en sus tiempos. Y dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Quería cerrar con este pasaje porque es muy importante que entendamos que la importancia del año bíblico del Señor y del primer mes del año, el mes del Aviv, es que si no se determina digamos, este inicio de año y este inicio de mes, es imposible contar para llegar a las fiestas del Señor. Todas las fiestas del Señor hay que contar para llegar a ellas. Tanto la Pascua, el día 14 de Aviv o de Nisan, el día 15 los panes sin levadura, como también luego los primeros frutos y Shavuot, Pentecostés, 40 días después perdón, 50 días después de primeros frutos. Entonces, el pueblo del Señor vivía calculando siempre a raíz de contar las fiestas del Señor. Y esas fiestas que el Señor mandó en Levíticos 23, que serían eternas, que serían irrevocables, que serían para siempre y perpetuas, era necesario que ellos pudieran saber exactamente en qué mes y en qué día eran esas fiestas, porque además la ley del Señor les mandaba o nos mandaba a cada fiesta asistir por lo menos a 3 de las 7 fiestas, que eran Pascuas, Pentecostés y tabernáculos. De esa manera, todo hombre mayor de edad estaba, digamos, convocado por la Torá, por las Escrituras, a subir a Jerusalén en esas 3 fiestas de las 7 fiestas. Entonces, bueno, esto es una pequeña explicación de por qué es tan importante el calendario bíblico y por qué es tan importante que aprendamos a identificar cuándo empieza el calendario bíblico.
a partir de hoy, 14 días, dentro de 2 domingos, será la Pascua del Señor. Ojo, que da la casualidad que cae en domingo por la noche, como la Pascua católica, que siempre nos enseñaron que cae en domingo, porque realmente la Pascua del Señor no cae siempre en domingo, sino que varía en días dependiendo de cuándo sea el 14 de Nisan o el 14 de Aviv, que es el día de la Pascua. Entonces, quería enseñarles esto porque de esa manera pues estamos conscientes de las fiestas del Señor, poder celebrarlas junto con Él y de poder de esa manera proclamar cada una de las cosas que el Señor cumplió en su primera venida y cumplirá en su segunda venida. Y para ponerles un poco en contexto y finalizar, quería indicarles que la Pascua es una exacta, ¿verdad? Las primeras fiestas, empezando con la Pascua, es una exacta proclamación y profecía del Señor Yeshua, del Mesías, que vendría a sufrir entre los hombres. ¿Sí? El día 10 de Aviv, el Señor entra a Jerusalén, es examinado, donde es el día que se tenía que seleccionar el cordero, lo hemos dicho antes. Luego el día 14 de Aviv, el Señor entre las 2 tardes, a la hora novena, expiró, murió a la misma hora que el cordero tenía que ser sacrificado. Luego es puesto antes de la caída del sol en la tumba, ¿sí? Para lo que es los panes sin levaduras, como el cuerpo sin pecado, ¿sí? El cuerpo sin pecado. Y luego, en día de resurrección, Él resucita y el primer día de la semana, luego de su resurrección, Él expone las primicias de resucitados, dice Pablo, delante del templo celestial, ¿no? Él cumplió todas esas fiestas, ¿sí? Y son importantes para nosotros hoy en día como creyentes en Yeshua, en Jesucristo, como le has conocido, nuestro Salvador, porque de esa manera aprendemos a conocer cómo Él fue profetizado y cómo seguirá la segunda parte de estas fiestas en su segunda venida. Entonces, gracias por haber asistido a este corto vídeo. Espero que les haya gustado, hayan aprendido un poco más sobre las fiestas del Eterno. Y por favor, les pido que una vez más compartan este contenido con otros, así puedan de esa manera aprender un poco más de las fiestas del Eterno y así puedan también pues aprender del calendario bíblico del Señor y aplicarlo a su vida. Gracias una vez más por haber estado hasta aquí y hasta un próximo vídeo. Les prometo que les voy a hacer un vídeo sobre lo que es la Pascua, para que aprendamos un poco más profundo sobre estas fiestas de primavera del Eterno. Bueno, hasta luego, nos vemos en un próximo vídeo.